Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros en El Postigo, la videocolumna. Estamos en vivo. Gracias por acompañarnos a estas horas de la noche para comentar los temas del día. Algunas cosas muy interesantes, otras verdaderamente ridículas. Pero bueno, ya las iremos comentando en estos minutos que usted está con nosotros. Esta mañana, por ejemplo, el coordinador de programas, de proyectos, de la Unidad de Programas y Proyectos del Gobierno del Estado de Campeche, se llama Julio Vilchis, anunció una reducción en la inversión en infraestructura carretera. Acuérdese usted que el presupuesto de Campeche subió respecto al 2018, subió para este año 2019 de 19,000 y pico a 21,179 millones de pesos, lo cual, pues bueno, tras gestiones, porque se había también reducido, pero tras gestiones se logró que aumentara. Sin embargo, en esto de los proyectos para infraestructura, sobre todo carretera, del programa de presupuesto de egresos de la Federación, disminuyó. Seguramente no solo en Campeche, pero bueno, nos interesa hablar un poco sobre Campeche porque la disminución representa 1,773 millones de pesos e impacta directamente el mantenimiento de carreteras y las que están en proceso. Acuérdese usted que en las últimas semanas hubo muchas quejas de usuarios de carreteras que decían, bueno, es que hay baches por todos lados, sobre todo en la carretera de Campeche a Mérida y en las que van hacia el sur del estado. Bueno, pues a pesar de eso, la mala noticia es una mala noticia para Campeche. Se reduce ese presupuesto en 1,773 millones de pesos y va a impactar los proyectos de libramiento carretero en Atasta, también el de Champotón y bueno, a pesar de los proyectos como el Tren Maya, que van a traer mucha inversión a esta zona del país, a Campeche, pues esta es una muy mala noticia. Pero también trae a la mesa de las discusiones el tema del reparto de fiscal, es decir, de la Ley de Coordinación Fiscal, que es el mecanismo legal a través del cual se reparte a los a los estados, recursos de la Federación. Pero el principal criterio de esta Ley de Coordinación Fiscal es el tema poblacional, es decir, mientras más población tenga un estado, más recursos recibe de la Federación. Lo ejemplificamos y siempre lo hemos dicho por el caso de la distribución de los recursos petroleros. Siempre nos quejamos los campechanos y nos seguimos quejando de que Campeche, a pesar de que aportaba, por ejemplo, el 75% del crudo nacional y sigue aportando todavía la mayor parte del crudo, recibía muy pocos recursos de parte de Pemex. Esto es, por ejemplo, el Estado de México, que no produce una gota de petróleo, es la entidad que recibe más recursos junto con la Ciudad de México porque son de las más pobladas del país. Entonces, esto que nos está pasando ahora de nuevo trae a la mesa de las discusiones la Ley de Coordinación Fiscal. Ya se anunció en la CONAGO, por ejemplo, los gobernadores ya anunciaron que, bueno, van a traerla de nuevo a la discusión para que tratar de cambiar de nuevo, bueno, no de nuevo, tratar de cambiar ese criterio, sobre todo ese criterio poblacional, para que entidades como Campeche, que aporta mucho y recibe muy poco, sale beneficiado porque nuestra población es muy pequeña. A veces nos da ventajas. Una población pequeña, todavía no alcanza el 1,000,000 en toda la entidad, pues obviamente hay menos impacto en delitos y otras cosas. Pero en el asunto de la distribución de recursos, siempre nos va mal con ese criterio. Así que ojalá se logre cambiar, pues sería muy benéfico para nuestro estado, para los ciudadanos de esta entidad. Y fíjese usted, hemos entrevistado, ayer salió una parte, hoy otra, del nuevo coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, el diputado Jorge Nordhausen Carrizales. Nos habló de su llegada a esta nueva coordinación, de su aspiración de poder coordinar esa bancada de 6 diputados,
aunque obviamente la anterior coordinadora Nelly Márquez dijo que pues ella no entra a esa, más bien dio a entender que no le va a hacer caso a Nordhausen. El otro diputado, igual José Nurreta, ya dijo igual que no le va a hacer caso. Y otra diputada, Vivi Ravelo, y otro, Mar Estrada, pues no han dicho qué va a pasar, pero como que no quieren hablar mucho del tema. Entonces Nordhausen se quedaría coordinando a una diputada, Dolores Oviedo de Carmen, y coordinándose a sí mismo, si es que estos otros 4 diputados de la bancada entran en rebeldía con sus decisiones. Por lo pronto, este jueves anunció en conferencias, dio datos, dice que le va a pedir a sus compañeros que ahora sí participen en las comisiones del Congreso del Estado. Los diputados panistas se habían negado a participar en comisiones, alegando cosas, pero finalmente el punto era que no querían participar y no estaban participando en comisiones, aun cuando es una obligación y establecida en la normatividad del Congreso. Simplemente, aunque están incluidos, no participaban. Ahora dice Nordhausen, les voy a pedir que participen, que hagamos ahí el trabajo legislativo, que es parte fundamental. Déjeme decirle a usted que el trabajo de un diputado fundamental no es andar bacheando calles o limpiando terrenos o apoyando a la gente, aunque debe hacerlo. El trabajo fundamental de un diputado es hacer leyes, corregir leyes, crear leyes, es decir, integrar la estructura jurídica del Estado lo mejor posible que beneficie a la población. Son representantes populares precisamente porque llevan las aspiraciones, las peticiones de los ciudadanos al Congreso del Estado, donde lo fundamental es transformar esas aspiraciones del pueblo en leyes que le sirvan, en normatividad que le sirva al pueblo. Pero por el asunto político, resulta que el principal objetivo, la principal función del diputado se pierde y ya no es hacer estructura jurídica, sino hacer grilla. Utilizan la tribuna del Congreso para eso y también andan pues tratando de quedar bien con sus electores. Eso no está mal, que vayan y recojan la basura, que bacheen, que limpien los terrenos, que ayuden con medicinas, no está mal, eso está bien, pero no es lo fundamental de un diputado. Lo fundamental de un diputado es hacer la estructura jurídica del Estado. Y bueno, ahora Nordhausen dice, bueno, vamos a tratar de incorporarnos como grupo parlamentario, tratar de hacer las cosas, de llegar a acuerdos con las fracciones del PRI, con las fracciones de Morena, que son las mayoritarias, y tratar de hacer pues una representación digna, porque también, como dice él, y lo cual es cierto, no podemos quedarnos en una fracción que se la pasa quejándose de todo y acusando de todo, y pues por el número de diputados que tiene, pues no puede hacer gran cosa. Entonces, ahí está Nordhausen, a ver qué pasa, a ver si puede coordinar la fracción. Le digo, le repito, por lo pronto 2 diputados ya dijeron que quién sabe a quién va a coordinar, y otros 2 faltan por decir a ver qué va a pasar. Si dicen lo mismo, pues entonces Nordhausen se va a quedar con él y con otra diputada en la coordinación. Ya veremos. Bueno, lo de verdad lamentable, penoso, da pena ajena, y le han dicho de todo, se volvió tendencia en redes, es este señor Carlos Ucán, que fue dirigente de Morena, que en la presentación de un programa de jóvenes, a la gente que estaba ahí les echó un discurso diciéndoles, miren, el Chapo Guzmán es un ejemplo de vida, el señor no estudió y resulta que llegó a donde está por su audacia, por su decisión, por violar leyes, por traficar drogas. Es verdaderamente increíble que este señor haya pronunciado ese discurso y puesto ese ejemplo del Chapo Guzmán para que los jóvenes, él le dice a los jóvenes, miren al Chapo cómo le hizo y llegó a donde está. Bueno, el Chapo está en prisión, está extraditado a Estados Unidos y seguramente no va a salir de esa prisión, ahí van a acabar sus días. ¿Cómo decirle a los jóvenes que sigan ese ejemplo? De verdad que se necesita estar, bueno, a lo mejor suena muy ofensivo, pero se necesita estar loco para recomendarle a los jóvenes
que sigan el ejemplo del Chapo. Luego en redes él dice que no es cierto, que no dijo eso, pero la verdad es que le publicaron el discurso que pronunció, la parte donde dice, bueno, el Chapo es un ejemplo de tenacidad, de que las cosas que no importa que no estudien, pueden salir adelante. O sea, ¿cómo está eso? De verdad que de pena ajena, y si es miembro de Morena y algo tienen que hacer, no pueden tener ese tipo de gente poniendo ese tipo de ejemplos, por favor. De verdad que... Y bueno, lo del huachicoleo, sigue el problema de desabasto, no porque no haya gasolina, sino porque la distribución está todavía afinándose. Sí hay gasolina, hay problemas de distribución, sobre todo en el centro del país. Pero más vale que haya esos problemas y no que continúe el robo a la nación y la impunidad con que han operado autoridades, gente de Pemex, del sindicato, los huachicoleros. Es decir, es una sola mafia en la que entran huachicoleros, gente de los pueblos, entran criminales, desde luego, entran funcionarios de Pemex, del sindicato, y también entran empresarios, es decir, dueños de gasolineras que compran combustible robado para vender al público. Es una enorme mafia y hay que aplaudirle y apoyar a López Obrador para que termine este problema. Y bueno, ya también se nos acabó el tiempo. De verdad agradecido porque esté con nosotros. Nos vemos mañana a estas mismas horas en vivo en El Postigo, la videocolumna. Muchas gracias.